el convenio que se tira para atrás, que se estudia la nueva propuesta, pero ante todo lo que ya, si nos sacamos los disfraces, es un debate más de fondo y más ideológico sobre el tipo de empresa pública que queremos tener, el tipo de industria que queremos tener, hasta cuándo el Estado debería o no subsidiar, hasta cuándo se puede entender que es normal que la empresa pública genere déficit, hasta cuándo no, ¿qué esperamos de todos estos asuntos? Me gustaría que hagas un planteo inicial de cómo estás viendo el tema en concreto de ALUR. Y el de ALUR lo veo inquietante por las cifras, pero no tengo tampoco demasiada novedad de la que tiene la gente en términos generales. Me da la impresión, a ver, para variar, hiciste una presentación con preguntas bien inquisitivas. Me da la impresión de que el Uruguay lo sorprenden de vez en cuando estos colapsos y no tiene un mapeo muy inteligente de lo que tiene que ser en todo caso su forma de presentación de empresas públicas. A ver, dicho más claramente. Una cosa es un ente autónomo, un servicio descentralizado, donde vos tenés una idea constitucional de los límites hasta dónde vos podés ir, el poder ejecutivo hasta dónde vos podés ir. Después tenés un territorio que la Constitución establece más o menos y empieza a ser difuso, que es la persona pública no estatal. Ahí empezamos a meter la Corporación para el Desarrollo, INAC. Es un bicho raro, la persona pública no estatal. Se rige por reglas de derecho privado, pero es derecho público. Y después entramos en esta cosa psicodélica, en donde, psicodélica, ¿no? Ya falta, donde desde la órbita del derecho público inventamos sociedades anónimas que se rigen por derecho privado. Que se rigen por derecho privado, estrictamente por derecho privado, con lo cual... Sí, pero con fondos públicos también. Con fondos públicos. Entonces, en términos Perdón, ¿cuándo se inventó eso? Porque acá estamos todos horrorizados, pero esto viene funcionando hace tiempo. Y viene... No, esto no es de esta administración, ya viene hace tiempo. Lo que pasa es que en los últimos años es pródigo esto. O sea, empezó a ser... Perdón, te voy a contar algo, y para que veas que... Estoy tan de vuelta de todos los viajes que ya me importa todo, como el Maracaná. Yo funcioné en la Corporación para el Desarrollo en el año 90 y... yo no me acuerdo, 91, 92. Ahí había sociedades anónimas. Los bancos eran sociedades anónimas. Los bancos que la Corporación para el Desarrollo administraba eran sociedades anónimas, porque no tenías otra modalidad. Y los fondos eran fondos públicos. ¿Me explico? O sea, este instrumento viene de siempre, con lo cual el pecado es histórico. El pecado es un pecado. Este es un pecado histórico que tenemos que en algún punto corregir, porque si vos tenés en la Constitución de la República un instrumento que es el Tribunal de Cuentas, al que vos le das una metralleta a una M44 y le decís, bueno, apunte sobre los fondos y averigua a ver quién está administrando, y le das poder. Pero los tipos no pueden. Llegan a un punto donde van a una sociedad anónima y... Derecho privado. Derecho privado. ¿Qué viene a hacer? Usted no puede meterse acá. ¿Qué me toca? Yo elijo a la agencia de Pascale porque me gusta más la de Pascale que la de Auchain. A usted no le toca a la 10, le toca al Bisu, no le toca a ustedes dos. Exacto. ¿Quién lo decide eso? ¿Y cómo encaja todo esto los convenios con los trabajadores, por ejemplo? ¿Por salarios o por ajustes? Ahí me gustaría que tome la palabra nuestro siguiente invitado. Yo coincido, en primer lugar, en que se ha mal utilizado, digamos, algo que ya no era muy bueno, que es esto de inventar esas empresas que están en un limbo entre lo público y lo privado. Son de propiedad pública, pero resulta que se rigen tanto para el derecho laboral como para lo comercial con lo privado y por lo tanto, como decía Abdala, tienen los problemas de que si bien son propiedad pública y por lo tanto incluso pueden llegar a manejar fondos y patrimonio público, no pueden ser controlados por el Tribunal de Cuentas y en muchos casos tampoco por el Parlamento. Entonces, en primer lugar, comparto esa noción. Se ha abusado de esa figura, ¿verdad? Hablando de abuso, ahora, una pregunta de ignorante. ¿Quién paga los sueldos a los gerentes de ALUR? Pero déjame contestarte esto. En cuanto a las relaciones laborales, que es lo que me preguntás, las relaciones laborales de los trabajadores, no por elección nuestra, en los casos de estas empresas, son bajo el derecho privado. Porque no fuimos nosotros que lo elegimos. Los decretos, las leyes dicen, esa empresa
para el derecho laboral se rige bajo el derecho privado. Por lo tanto, nosotros nos regimos por el derecho privado. Desde ese lugar, ¿qué derecho Desde ese lugar tiene? no nos gusta mucho cuando vienen y nos quieren desde el derecho público intervenir en una negociación que es de derecho privado. Entonces, ¿y ahí cómo se arregla la cosa? No, pero a ver, ahí tenés que tener sentido común, porque es lo que está pasando. Lo que está pasando... Para, lo primero que rompe el sentido común son los sueldos de los gerentes de Alur. Claro. Eso, ¿quién los paga, perdón? Vos, el televidente, dame cámara, a usted lo está pagando. Usted lo está pagando. Usted está poniendo los mangos. El televidente lo está pagando. Por más que le dicen que no, que es una fianza, lo está pagando el televidente. Todos los déficits de Alur los paga el televidente, el ciudadano. O sea, la fiesta de Alur, que es una fiesta de arriba de 100 millones de dólares de endeudamiento, los sobreprecios, todo eso lo va a pagar el ciudadano. Punto. Porque al final se desplaza, porque la cascada es esa. La cascada, en la medida en que ANCAP se transforma en el accionista principal de Alur, sociedad anónima, la absorbe y la tiene que aguantar. Claro. Por eso es que no es menor cuando se hacen denuncias públicas. Por eso no es menor. Yo no le tenía confianza a la investigación parlamentaria cuando arrancó hace un año y pico. Dije, va a ser otra investigación más de las tantas, van a hacer un poco de ruido. Y la verdad, te confieso, es que me llevé una sorpresa para bien. Porque terminó encajonando datos, terminó alimentando una serie de insumos que la justicia... Yo no sé si hubiera tomado en cuenta. Yo recuerdo a Pérez Morgan. Hoy la ministra Cosa está hablando de que deberían por ahí hasta cerrar algunas subsidiarias. Pero por supuesto, pero ¿no? perdóname. Que tal vez no estaba ni siquiera en el escenario. No sé si se acuerdan ustedes que vino un empresario llamado Pérez Morgan. Hizo una denuncia sobre la planta de Paysandú y dijo que lo que había costado la planta de Paysandú era una cifra psicodélica que había sido originalmente 107 millones de dólares y terminó costando a la planta de biodiesel 150 millones, 47 millones de dólares más. 47 millones de dólares más que lo está pagando usted. No se me descompense, Abdala, por favor. No me descompenso, pero entonces, ¿y qué pasó? Que eso fue tirado para un costado y que ahora la realidad, siempre la realidad es más fuerte que la realidad. Aparece y ahora todo eso empieza a refrescarse. Ricardo. A ver, en primer lugar, esto no es un problema solamente de Alur. Acá hay varias empresas que son públicas de derecho privado que no son superavitarias, es decir, que no tienen ganancias y que los sueldos los pagamos entre todos. Pero son esos Servicio sueldos, Logístico Ferroviario es una de esas empresas, que también tiene, en los casos gerenciales, sueldos bastante altos. La Corporación Ferroviaria para el Uruguay también es una empresa que es de la Corporación Ferroviaria del Uruguay para atender el tema de las vías, que es de propiedad pública, pero que se rige bajo el derecho privado. Bien, pero le consta, perdón, pero entonces, le consta que sean sueldos gerenciales de esa magnitud, le consta que el déficit sea o ronde los déficits que hoy presenta, por ejemplo, el déficit de Alur, entendamos otra cosa, porque acá hay un tema que es polémico. Y ahí es donde viene el debate ideológico. ¿Qué es el déficit de Alur tuvo déficit durante bastante tiempo. Hay que reconocer que en el último año los números cambiaron, ¿no? En el último año, Alur tiene un buen tiempo, ¿no? Sí. Los números cambiaron. Pero además, en el tema de la inversión y de esas opiniones que hay a veces de cerrar algunas cosas, a mí me parece que hay gente que debería tratar de conocer un poco más el interior. A ver, nosotros imaginemos, yo sé que el Estado está invirtiendo en Alur, o por lo menos invirtió, en el último año tal vez no, pero los años anteriores invirtió, en algunos momentos cantidades considerables. Que arranca con Calnú. Seguro. Sí. Bueno, ahora, imaginemos que tomamos el camino más fácil. El camino más fácil para salir de este problema es, bueno, cerramos, no subsidiamos más, cerramos y listo con Alur. ¿Qué significa eso para el departamento de Artigas y para Bella Unión? Trabajan en forma directa 520 trabajadores en Alur, más un montón de trabajadores, muchos trabajadores más, que son los que se benefician de esto en forma indirecta, desde el kiosquero, el que vende los diarios, el almacenero, etcétera, etcétera. En un lugar, en Bella Unión, donde además hace poco tiempo cerró un emprendimiento productivo que fue Calvinor y otro emprendimiento productivo que era lo que era Calagua. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, casi que la única fuente de producción que existe es Alur. Nosotros cerramos eso
Y eso significa un impacto como si acá en Montevideo cerráramos una empresa de 50.000 trabajadores, Bien. contando los indirectos. Está claro. Y eso al Estado, no sé si no le sale más todavía que las cifras que decía Abdala. Hay que estudiarlo, porque ahí va a haber Mides, canasta, seguro de desempleo, bueno. Entonces, no hay que, es lo que yo opino, no hay que ir tan fácilmente. Las soluciones para estas cosas no son simples. No. Bien, pero entre entender que la empresa pública debe contemplar aspectos que tal vez en el mundo privado no los contemplás, eso es una cosa. Y otra es, aún en ese escenario, ¿se han manejado con criterio y con responsabilidad los fondos? Yo creo que no, perdóname que te Porque diga... me parece que pueden ser cosas paralelas. Perdóname, yo ¿no? creo que no. Pero me parece que el tema de fondo es este. A ver, el tema de fondo es... Vos tenés que, me parece, tenés que estudiar al UR el sentido que tiene. El sentido es el etanol, el biodiesel, el azúcar, y luego le agregaron alimentos, que no estaba en la ley. La pregunta es, muy bien, yo atendiendo al planteo que él hace es, bueno, ¿a qué precio puedo subsidiar una producción deficitaria? Pero que me sostenga un par de departamentos. Entonces, la pregunta es esa. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el grado de déficit que puedo tener sobre costos y producción para mantener un grado de ineficiencia, pero para en alguna medida generar una fuente de trabajo? Exacto. Cuidado, porque eso es muy humanista, pero termina siendo el ciudadano el que lo termina pagando. Bueno, pero por eso, entonces, ¿termina siendo una cuestión de equilibrio de números o no? A ver, breve de a uno, por favor, breve. Yo creo que está bien encaminado el debate por lo siguiente. En este punto concreto, en el que nos estamos preguntando el sentido último del subsidio, ¿no? Decimos, bueno, muy bien, esto es para producir, digamos, en números, en una frase simple, para producir alcohol para mezclar con los combustibles, como dice la ley. Muy bien. Como eso no cierra, como el número no cierra, ANCAP le paga más caro el alcohol para que cierre el número. ¿Eso qué determina? Determina que ANCAP no puede bajar el precio de los combustibles porque tiene ese costo metido allá adentro del alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Si eso sigue progresivamente, lo que queda fuera del mercado no es Bella Unión, es el Uruguay. ¿Por qué? Porque los costos del combustible van a ser tan imposibles de pagar para poder competir con la producción que usa combustible, que no se van a quedar sin trabajo los de Bella Unión. El Uruguay va a quedar fuera del mundo, porque Uruguay no puede trasladarle al mundo entero, o sea, al UR le puede trasladar a ANCAP su costo. Ahora, Uruguay no puede trasladarle al mundo entero el costo de mantener el Uruguay, porque la gente dice, lo arreglate como pueda. Yo porque te tengo que pagar ahora. Está claro el planteo. Yo creo que la discusión está en realidad muy mal encaminada, porque estamos metiendo en la misma bolsa un montón de situaciones que son absolutamente distintas. Una cosa es el derecho de los trabajadores y trabajadoras a mantener el salario y los mecanismos que buscaron a mantener el salario, bueno, que es verdad que se diferencian de las pautas salariales y eso hay que reverlo y que rige para todo el ámbito privado, que eso es una cosa y que hay que defender el derecho y la deuda histórica que el país tenía con los cañeros y con la plantación de caña de azúcar en el país, que es algo que se ha logrado recuperar en este tiempo, esa deuda histórica. Ahora, creo que hay otro tema que tiene que ver con, bueno, el subsidio al mercado interno, a las empresas para que puedan producir a nivel local, es algo que se utiliza en todo el mundo. En la Unión Europea se utiliza constantemente porque es como cuando hablamos de las empresas recuperadas. Les exigimos a las empresas recuperadas con la dificultad que tienen para el ingreso laboral. Pero por eso, desde ese lugar, el punto es, ¿cuál es el equilibrio? Se trata de un equilibrio, pero ¿o no? tiene que ver con la revitalización del mercado interno, lo que decía el compañero también. Hay que sincerar. El equilibrio está llegando. O sea, volvemos a decir, a ver, el país, bien o mal, en mi opinión bien, decidió agarrar y decir, bueno, yo voy a invertir y tratar de desarrollar una nueva industria que acá no existía, para hacer todo lo que dijo el señor. Para hacer eso, como en cualquier cosa, si uno quiere reformar su casa, tiene que hacer una inversión inicial. Y la inversión inicial generalmente es grande. Hizo la inversión y año a año ha ido disminuyendo la cantidad de esa inversión hasta que en este último año, vuelvo a repetir, los números prácticamente empatan. Entonces, eso que dice el señor, ¿será así por siempre? Porque la evolución, lo que dice hasta ahora,
lo que dice la hora hasta la evolución, es que ya llegamos al momento en el cual los números se empataron. Por lo tanto, para adelante tal vez, los números empiecen a dar... a ser autosustentable. Discúlpeme, pero eso no es así por la sencilla razón de que ANCAP le está pagando a Lur el un sobreprecio precio del alcohol por encima del precio El internacional. tema es el sobreprecio, ¿no? Nunca va a poder funcionar eso, porque si yo invierto más de lo que le puedo comprar tengo que a hacer uno, una no le va a pausa. salir Si nada. me permiten, señores, vamos a ir a una pausa. Les en recuerdo que sí. septiembre es el mes del multifocal en la óptica Estela Hinchuk. Por lo tanto, durante todo este mes, con la compra de un multifocal, te llevas otro multifocal opcional de regalo. No desaproveches esta promoción. Pasá por cualquiera de las 4 sucursales de óptica Estela Hinchuk en Montevideo y la que tiene abierta todo el año en Punta del Este. A ver, Vero, buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, Victoria. El gusto de siempre de saludarte a ti y a todos. La pregunta de hoy con respecto al dinero de empresas públicas es la siguiente. ¿Falta rigor en los controles? Y nos pueden contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También esperamos sus comentarios a nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o si lo prefieren en nuestras redes sociales. Twitter, @estabocasmia12 o Facebook, estabocasmia12. Si quieren además que sus comentarios salgan al aire para que los podamos leer en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Una alegría que te hayas recuperado, Vero, un placer. Hacemos Gracias y una gracias pausa. por todos los saludos y los No, deseos de por pronta favor. mejora. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Desesperada.